El cultivo de la remolacha es vital para la economía de Castilla y León. La comunidad es líder en producción. Casi el 80% de toda la raíz dulce de España se siembra y se moltura aquí. Sin embargo, el precio del maíz, de los cereales y los cambios de la futura PAC han puesto en jaque un cultivo rentable durante muchos años. La campaña actual está a punto de cerrarse y el inicio de la siembra está ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Las industrias quieren que se incremente la superficie de explotación de este cultivo, que ha demostrado que es rentable y seguro frente a otros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El futuro de la remolacha será uno de los temas que analizaremos esta noche, pero sin olvidar la importancia del azúcar y su papel en la salud. El azúcar es energía para nuestro cerebro, pero muchos se han empeñado en demonizarlo, a pesar de ser básico para la nutrición saludable. De ello también hablaremos hoy, sin olvidar a uno de los mejores clientes que tienen las industrias azucareras, que no es otro que la Asociación de Bebidas Refrescantes. Por ello, nos acompaña hoy su director general, Josep Puseu. Hola, muy buenas noches. Director general de Anfabra, buenas noches, gracias por estar esta noche aquí. Hablábamos de que las bebidas, me imagino que están dentro de la agroalimentación, pero parece que solamente los vinos y los quesos y el jamón. Bueno, a veces cuando estás muy presente no se te ve. Nosotros tenemos prácticamente todo el universo de consumidores. Todo el mundo consume en algún momento algún refresco. Es básico para la hidratación, pero es una presencia permanente en el consumo. Por tanto, será por eso que no se nos ve. Y evidentemente tenemos oferta muy variada para todo tipo de consumidores y de momentos de consumo. Y una parte muy importante de las bebidas refrescantes tienen un componente, unos mayoritarios, el agua en todas, pero el azúcar forma parte muy importante de una de las demandas de los consumidores. Yo creo que durante esta noche tenemos que hablar de esto, ¿no? De la libertad de elección del consumidor, del uso adecuado de cualquier alimento en la nutrición, y de eso podemos hablar. Y podemos hablar con, pues, bueno, alguien que consume y que pone en el mercado más de 5.000 millones de litros y que uno de sus componentes importantes es el azúcar. Pues podemos hablar de esto y lo podemos hacer en Castilla y León. Y como parece que la crisis lo abarca todo, la importancia que tienen las bebidas refrescantes dentro de la economía también es algo a tener en cuenta. Pues sí, estamos en un nivel importante del PIB, estaríamos con la industria auxiliar y todos los elementos alrededor del 1,4%. Por tanto, es un sector muy presente en la sociedad, porque los consumidores así lo deciden, y muy presente en una voluntad de recuperación de la economía de nuestro país. Pues si tenemos que hablar de azúcar, por eso hoy también nos acompaña Juan Luis Rivero. Buenas noches. Buenas noches. Que es el consejero delegado de Azucarera. Gracias por estar esta noche aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo se presenta el futuro de la remolacha en Castilla y León? Bueno, yo creo que se presenta muy prometedor, porque tenemos las bases de tener un sector muy competitivo en el futuro. ¿Estas bases cuáles son? Pues primeramente los agricultores. Hay unos cultivadores con un nivel técnico excepcional, los mejores del mundo, porque llevan decenas de años cultivando remolacha, saben cómo hacerlo y lo han demostrado, porque los rendimientos han venido creciendo en los últimos años una barbaridad. En segundo lugar, tenemos una infraestructura muy adecuada. La Junta de Castilla y León ha venido invirtiendo mucho en infraestructuras de regadío, lo que quiere decir que hay un potencial para que el cultivo se desarrolle de forma óptima. Tenemos unos técnicos en el campo que dan apoyo a ese cultivo, o sea que están todas las bases. Ahora, para la nueva OCM, contamos a su vez con el apoyo de las administraciones públicas. Han manifestado, y ya conocemos, que vamos a tener ayudas para este cultivo, entonces están puestas las bases para que el cultivo de la remolacha sea tremendamente competitivo
y que la industria azucarera también sea competitiva en Europa. Eso lo conocíamos hace menos de 24 horas, la sectorial de Agricultura, cuál era el dinero que iba a llegar al cultivo de la remolacha, será una de las partes que tocaremos en este programa de Espacio Abierto. Pero si Azucarera forma parte de esa industria que moltura en Castilla y León, la otra, y por eso vamos a hacer la misma pregunta, es la cooperativa de Acorc. Nos acompaña también Carlos Rico, que es su presidente. Buenas noches. Buenas noches. Misma pregunta, ¿están ustedes preocupados o les salen los números, como dicen los agricultores? Bueno, yo creo que el futuro de la remolacha pasa por alcanzar una mínima rentabilidad que exige el sector y exigen los cultivadores, los agricultores. No debemos olvidar que el sector agrícola, la actividad agrícola, necesita de unas premisas, un precio mínimo, que va ligado también al precio del producto elaborado, el azúcar, que está en clara descendencia en los últimos tiempos, pero que sobre todo debemos mantener esa premisa mínima de rendimiento económico por hectárea que los agricultores, con buena lógica y con buen criterio, están defendiendo. La apuesta de las administraciones va en la línea de lo correcto, pero hace falta más que el apoyo que ha marcado el Ministerio. También necesitamos que el Gobierno regional ponga, y estamos seguros de que así va a ser, porque lo han manifestado en los últimos tiempos, el apoyo necesario para que el cultivo marque o supere ese umbral mínimo que nosotros ya hace tiempo marcamos en los 40 euros por tonelada, porque además no hay que olvidar que dentro de la remolacha está una rotación que el agricultor debe mantener, seleccionar y además perfeccionar. Es cierto, todo lo que decía Juan Luis, que contamos con los mejores agricultores remolacheros del mundo, convencidos, pero esos agricultores, los mejores del mundo, también tienen que sacar rentabilidad de sus cultivos. Hablaremos de la remolacha, pero como decimos también del azúcar, por eso, y de las virtudes que tiene el azúcar y de su consumo, que parece que va en descenso, y nos queremos preguntar por qué. Por ello, nos acompaña Carmen Gómez Candela. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que es jefa de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital de la Paz de Madrid. ¿Existe una campaña contra el azúcar por determinados lobbies que a lo mejor no tienen intereses en que se mantenga, al menos, ya no vamos a decir que crezca el consumo del azúcar? Más que una campaña, lo que está existiendo es una desinformación continuada, es decir, no llegan los mensajes claros que tienen que llegar a la población y se confunde. Es verdad que estamos viviendo una epidemia de obesidad y a raíz de ahí se lanzan mensajes equívocos, ¿no? Como el hecho de pensar que cualquier alimento, porque se le quite el azúcar, queda exento de calorías y se puede consumir libremente. Eso es lo que muchas personas, cuando vienen a la consulta, claramente nos cuentan, como si un alimento que no tenga azúcar no tuviera su grasa, sus proteínas y el resto de los nutrientes. Así pues, de lo que se trata es de intentar informar con criterio para que los consumidores y los ciudadanos sepan lo que están consumiendo, ¿no? Pues de ello hablaremos porque el azúcar es necesario, ¿no?, para el organismo. El azúcar es un carbohidrato y los carbohidratos son la fuente fundamental de energía para nuestro organismo, así que en una cantidad determinada son fundamentales. Yo es que he leído un poco estos días, si no al hígado le machacamos, ¿no?, porque va a tener que hacer trabajo extra. Eso es, tiene que sacar ese azúcar de otros lugares. Bueno, ya han escuchado muchos frentes abiertos en torno al cultivo de la remolacha, también a la importancia del azúcar. Vamos a comenzar con esto último. Algunos, y por diferentes motivos, como les decimos, han intentado demonizar el azúcar, pero basta con hablar con un nutricionista para ver los beneficios de su consumo. El azúcar nos aporta calorías, energía para nuestro cuerpo. Lo encontramos en los alimentos que contienen hidratos de carbono. En nuestra dieta debemos primar los azúcares complejos, los que encontramos en las verduras y las legumbres. Y también en la dieta debe aparecer otros hidratos de carbono que llamamos simples o sencillos, que se absorben más rápido, que es la que nos puede dar, por ejemplo, la fruta o el azúcar de mesa. El 50% de la energía que consumimos cada día debe ser aportada por los hidratos de carbono. Si los evitamos, el hígado deberá trabajar más para transformar las proteínas en azúcares. Pues lo que va a intentar nuestro organismo es
sustituir esa fuente de energía por grasa y proteína. El 75% del azúcar que ingerimos cada día proviene de alimentos elaborados. El problema de estos productos es que contienen demasiada sal y grasas tipo trans, nada beneficiosas para nuestras arterias. ¿Y qué ocurre con los refrescos? Pues que como cualquier otro alimento debe ser consumido con moderación. Se toma una bebida azucarada al día, no va a pasar nada, tenemos que ser capaces de analizar qué cantidad de azúcar conlleva y por tanto cuánta caloría aporta. La clave está en el equilibrio. Azúcar es sinónimo de energía y para gastarla nada mejor que el deporte. Bueno, vamos a empezar con esto. Doctora, es muy triste que se hable o se informe mal cuando estamos hablando de un tema de salud. Bueno, es que el azúcar genera muchas pasiones, incluso en el mundo científico. El nivel de evidencia que hay no es muy alto realmente en muchos aspectos y, sin embargo, se permiten incluso a veces organismos internacionales emitir opiniones y dictámenes muy cuestionables. Y eso lleva, pues, de alguna forma a que en el mundo científico también hay cierto enfrentamiento, ¿no? Yo creo que lo importante es vender al ciudadano que una alimentación saludable tiene que tener todo tipo de alimentos para que estén todos los nutrientes representados y consumir todos ellos con moderación. No hay un solo alimento que pudiéramos consumir en cantidades masivas. Tampoco pretendemos que el azúcar se consuma en cantidades masivas, pero una alimentación equilibrada tiene cabida que el azúcar esté representado perfectamente con moderación, por supuesto. Y es que, amparándose en la salud, algunos gobiernos, y puedo citar por ejemplo el catalán, incluso como es peligroso para la salud, lo que hacemos es ponerle un impuesto. No, yo creo que la sociedad y vosotros, especialmente los medios de comunicación, hemos conseguido un nivel de información y de flujo de información que es positivo, muy amplio, muy global. Pero a la misma vez, al mismo tiempo, tenemos que mantener una cierta prudencia en cuanto a lo que conforma nuestra forma de ser. Nosotros, especialmente los que vivimos por suerte en países mediterráneos, en cuanto a hábitos de vida saludable, estamos muy acostumbrados a una dieta variada, plural y en convivencia con un estilo de vida que tiene mucho que ver con las relaciones sociales y demonizar desde fuera, como hacen algunas veces, y desde otras latitudes, un estilo de vida que es absolutamente nuestro y que sigue siendo no solo válido y vigente, sino que puede ser un futuro de desarrollo de todo el resto de la humanidad. Es que en España tiene una densidad de bares o terrazas tan superior a no sé qué otro país escandinavo. Y es que, oiga, es que en España, a la que hace buen tiempo, hoy mismo en Valladolid, nos apetece salir, tener vida social, relacionarnos, tomar algo con los amigos, y eso no quiere decir que seamos unos elementos, unos ciudadanos extraños, dice que va, ni mucho menos. Para extraños, oiga, a lo mejor usted que se pasa media vida encerrado en el iglú. En los años 60 y 70, y la doctora sabe mucho más que nosotros de esto, alguien pensaba que lo de la alimentación pasaba por tomar los elementos básicos encapsulados, pildorita y para el espacio que te vas. Oiga, el comer es mucho más, el tomar un refresco, el salir a tomar unos vinos, unos pinchos, unas tapas, es un acto no solo de alimentación, no es un acto nutricional, es un acto de relación. Y en ese ámbito de la relación, yo creo que nosotros, los españoles, pero especialmente los mediterráneos, somos maestros. Por lo tanto, flashes que vienen de fuera. Y encima, si no me gusta que haga usted esto, le pongo un impuesto. Y mire, si usted tiene un problema de recaudación o de financiación, hablemos de recaudación y de financiación. Pero no hablemos de algo a lo que nosotros nos negamos rotundamente, que es condicionar las posibilidades de uso y hábitos de consumo de los ciudadanos y, por otro lado, de alimentos buenos o malos. Escuche, malo es todo si lo exageramos, y bueno es todo con mesura. Por tanto, en ese es el marco que nos movemos. Y evidentemente hemos hecho, y lo hemos explicado en la propia televisión de Castilla y León, porque yo creo que Castilla y León es una zona productora, además de un elemento básico, el azúcar, que tiene mucho que decir a la hora de que alguien desde fuera intenta demonizar un producto o grabarlo discriminatoriamente frente a otros. Eso es un disparate, ni más ni menos. Me imagino que las industrias azucareras conocen los beneficios del azúcar, ¿no? Sí, es que además nosotros es que nos sentimos muy orgullosos de ser productores de azúcar. Como hemos comentado antes, es un carbohidrato, es necesario en nuestra alimentación,
creemos que es básico y entonces, ya te digo, hay un cierto sentimiento de orgullo en nuestra empresa. Yo creo que en la industria en general de dedicarnos a producir y además un producto que, como llevamos muchos años produciendo, se ha llegado a unos niveles de excelencia, de calidad y de servicio de los que nos sentimos muy orgullosos, de verdad. Pero además que es cierto, tenemos unos niveles, unos parámetros de calidad que distinguen a toda la producción alimentaria o agroalimentaria europea, que están muy lejos del resto de los productores mundiales. Y hay datos objetivos que avalan el comentario que hacía Carmen. Es curioso que el país más satanizado en cuanto a la obesidad y a la capacidad de engendrar obesos es Estados Unidos, y el consumo per cápita de Estados Unidos está incluso por debajo de la media europea. Pero un país, por ejemplo, como tenemos aquí cerca, de Bélgica, que tiene un consumo en azúcar bruto superior a los 44 kilos por habitante y año, no es un país que prime o se comente su cantidad de obesos. Estamos en el 30. En 32,8 en azúcar blanco, en 34,9 en azúcar bruto. O sea, las comparaciones a nivel mundial se hacen en azúcar bruto, pero, por ejemplo, pongo otro dato, que es Brasil, con más de 60, y no es que sea un país donde se preocupen en exceso por la obesidad, ¿no? Creo que queda suficientemente demostrado que hay otros parámetros que inciden, la dieta. Bailan la samba, Carlos. Bueno, sí, puede ser, pero aquí estamos en el paso doble. Pero si te vas de ver, los científicos lo conocen, la paradoja australiana, claro, de cuando en Australia se prohibió en los colegios y se limitó el consumo de azúcar, llevan 10 años de experiencia y los niveles de obesidad siguen aumentando. Claro. De Sí, hecho, pero las últimas dietas sí que buscan eliminar el azúcar de... Bueno, las dietas mágicas, milagro, las dietas mágicas, dietas milagro tan peligrosas y que tan de moda se ponen cada primavera, siempre pretenden lo mismo. No solo el azúcar, siempre pretenden quitar carbohidratos, reforzar proteínas y no trabajan con la grasa, que es el nutriente mayoritariamente calórico, ¿no? Yo creo que valdría la pena recordar que lo que le pasa al azúcar le ha pasado a todo el mundo de los carbohidratos, le ha pasado al pan, le ha pasado a las legumbres. Es decir, estamos en una sociedad más desarrollada de la que teníamos hace 40 años, es decir, incluso queremos alimentos que no tengan nutrientes, disfrutar comiendo sin comer calorías y que no tengan nutrientes. Parece que estamos vendiendo eso a la población y eso no es así, porque el azúcar es un nutriente. Un endulzante puro y simple no es un nutriente, puede ser un aditivo que da sabor a los alimentos, pero es que el azúcar es un alimento que forma parte del total de las calorías que tenemos que aportar. Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque hace poco tuvimos una reunión entre profesionales y lo comentábamos, ¿no? Es un nutriente que en la cantidad adecuada perfectamente no se asocia no solamente con la obesidad, sino con otras enfermedades que también se ha venido hablando. Cuando entran los pacientes a la consulta dicen, ¿cómo puedo yo ser diabético si yo no como azúcar? Fijaros hasta qué punto la población general sigue pensando que consumir azúcar es la causa que te puede llevar a desencadenar una diabetes. Entonces tenemos que ir aclarando estos conceptos porque no es así. Me imagino que con las bebidas refrescantes azucaradas también existirán muchos mitos de Sí, que el consumo excesivo provoca también, hay una relación. Incluso yo creo que en los colegios hubo una orden de retirar las máquinas de refrescos por relacionarlo con la obesidad, cuando a lo mejor es el sedentarismo u otros alimentos. Es cierto que es un problema educacional, pero es un problema educacional que antes se cubría, porque cubrir las necesidades básicas de alimentación hasta los años 50 en nuestro país ha sido un tema, como lo es todavía hoy en prácticamente 2/3 de la humanidad, un tema de supervivencia. Por lo tanto, lo prioritario era comer. A partir de ahí, las sociedades evolucionadas, especialmente el mundo occidental, nos complicamos un poco la vida y perdemos, el leer nos ha hecho perder el escribir, a veces nos ha hecho perder los conceptos básicos. Oiga, usted tiene que tener una alimentación variada. ¿Qué quiere decir con esto? Hombre, si no tiene oferta de alimentación variada, usted tiene un problema. Pero en España hay una variedad de opciones, de oportunidades brutal. Usted no debe abusar de ningún elemento. ¿Por qué? En primer lugar, no es que sea nocivo, es que puede ser muy aburrido.
O sea, si usted está todo el día lentejas, las tomas o las dejas, llegamos a un punto que en este país no se consumían legumbres. Hoy las legumbres son una fuente de proteína espectacular y se están recuperando las dietas, ¿verdad? Por tanto, un tema educacional. No haga malos usos ni haga abusos de nada, ni de la sal, ni de las grasas, ni del agua, ni del azúcar, con moderación y con variedad. A partir de ahí, de esa información nutricional muy básica que antes se daba probablemente en las familias, había otros hábitos de tipos de cocina, más familiar, y venía ya dado por la propia práctica y por la propia praxis de la alimentación. Hoy esto se ha complicado y entonces esos mensajes, mensajes que además circulan por la red, acaban convirtiéndose en tabús o bulos, ¿no? Por ejemplo, las bebidas refrescantes pueden tener que ver con la obesidad. Dice, oiga, la oferta es tan variada como hay 2000 referencias en el mercado, con azúcar, sin azúcar, con zumos, con limón, con un color, con otro color, con un formato, con otro formato. Mire, el 20 y tantos % de reducción en azúcares, porque han crecido otro tipo de bebidas refrescantes, no puede compararse con el incremento de la obesidad de la población, especialmente la población infantil. Por lo tanto, tendrá que ver esa reducción de consumo con el aumento de la obesidad. Pues sería un falso rumor en la red. Podríamos dedicarnos a difundir eso. Oiga, si usted no toma azúcar, engorda. ¿Por qué? Porque si hay una reducción clara en el consumo. Pero es un tema de elección voluntaria y hay un momento de consumo para cada producto. Y hay momentos donde realmente el cuerpo, lo decía la doctora, necesita azúcar. Y hay momentos, en otra hora y tal, que bueno, pues quiero un producto pues sin azúcar, y ahí está la libertad de elección y la variedad en nuestro caso. ¿Querías aportar algo? Sí, quería aportar con el tema de los refrescos, ¿no? Que evidentemente se ha hablado mucho. Primero, las asociaciones entre el consumo de refrescos y la obesidad son asociaciones que llamamos epidemiológicas, es decir, se ve que hay más consumo en personas que puedan tener obesidad, pero no que consumir en cualquier persona más refrescos produce obesidad. De hecho, también se ha probado a ver si quitando los refrescos se adelgaza y como estrategia única no vale. Es decir, no vale simplemente quitarte los refrescos azucarados para perder peso. Perder peso requiere más. Por desgracia, requiere más y es mucho más difícil que simplemente eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que intentar explicar es lo que ha dicho mi compañero y amigo, el doctor Daniel de Luis, de aquí de Valladolid, lo ha dicho muy bien. Se trata de que cada uno tiene que tomar su decisión con respecto a su salud. Si uno es deportista, hace mucho ejercicio, perfectamente, ya sabéis que los refrescos azucarados son la mejor opción para la rehidratación del deportista. Si uno tiene sobrepeso y le gusta tomar muchos refrescos, pues no debe tomar 3 refrescos al día, porque va a tener una carga calórica que no le corresponde. Por tanto, es verdad que se trata de conseguir ese equilibrio entre lo que uno necesita y lo que uno consume. ¿Y cómo ¿no? puedes? Yo me quería referir a lo de cómo puedes legislar o regular si la cantidad consumida depende también de lo que gastas. En las discusiones en el colegio de mis hijos que van por ahí, oye, mis hijos todos tienen una pasión por el deporte, que es lo que más les gusta en el mundo, ¿cómo les voy a limitar yo el consumo de bebidas azucaradas? Lo mismo que otro niño que a lo mejor no se mueve de la mesa todo el día. Es que es muy difícil de regular el consumo si la ingesta depende de lo que gastas. Y luego hay otro concepto que yo creo que es importante, y la doctora ha puesto el dedo en la llaga, es esa pseudoinformación, lo que en castellano llamamos medias verdades, que son las mentiras con peor intención. Aquí se está utilizando parte de una verdad científica para cubrir un todo, y evidentemente eso lleva a una conclusión fatal, a un error en sí mismo. Esos errores, esa tendencia, esa mala información, y luego también, voy a decirlo, la comodidad social de que a mí me tienen que hacer adelgazar sin hacer ningún esfuerzo. Entonces, claro, también se junta eso. La facilidad de los hábitos de vida sedentarios es obvia, y en la población infantil, además, se incrementa. Juegos de mesa, tal, no salir a la calle, etcétera, etcétera. Hombre, contra eso hay que legislar, no, contra eso lo que hay que hacer es educar e incentivar el movimiento y incentivar unos hábitos de consumo y unos hábitos de vida pues que sean saludables y que en eso sí que estoy de acuerdo que nos ahorraremos muchos euros en sanidad. Muchos, y luego tener un poco de precaución a la hora de lanzar esas verdades magnánimes. Pongo 2 ejemplos que no tienen nada que ver con el azúcar, pero que aquí en España hicieron mucho daño en su momento: el aceite de oliva y el vino tinto. Resulta claro que, pasados los años, se ha demostrado que son 2 de los productos más saludables de nuestra dieta
y sin embargo en un momento determinado el efecto moda hizo que lo mejor del mundo para cocinar fuera la margarina. Por ejemplo, el azúcar en el mundo científico tiene, digamos, una mala prensa porque es solo azúcar. Es decir, el hecho de que fundamentalmente, porque el azúcar tiene una condición muy interesante, es un alimento, porque ya está sacado, está extraído, es un alimento, es un nutriente en sí mismo, es decir, que se comporta como se puede comportar pues un aminoácido, es decir, tiene capacidades específicas, pero también se comporta como un aditivo, porque sabemos que tiene funcionalidades muy interesantes en la elaboración de alimentos. Entonces creo que esta triple condición del azúcar es parte también de esta confusión. Mis compañeros médicos sobre todo dicen, es que el azúcar es un alimento o un nutriente que solamente aporta lo que en sí mismo es. Efectivamente, eso no es nada negativo, al contrario, el azúcar como añadido a otros alimentos nos permite consumirlos y estos son alimentos saludables. ¿Cómo vamos a consumir si no alimentos amargos, alimentos agrios, pues los yogures, una cantidad de alimentos que necesitamos consumir porque podemos endulzar, si no, ¿quién comería algunos alimentos? Entonces creo que aclarar esta triple condición puede ser muy interesante también. De todas maneras, ¿hay alguna manera de luchar contra estas medias verdades? No sé si desde las industrias o desde también la propia Asociación de Bebidas Refrescantes, claro, intentar desmentir lo que otros sí, básicamente, medias, no sé insisto cómo que es una cuestión de información, de pedagogía, y hay que recuperar ese liderazgo, porque a veces una acusación, una media verdad, como decía Carlos antes, puntual, o un incidente, o una opinión, además, de un tipo de consumidor o de un responsable público exógeno a nuestras necesidades y a nuestra realidad, puede distorsionar y mucho, ¿no? Por tanto, ahí pedagogía, que no nos amarguen la vida, como decíais, e intentar de verdad recuperar un espacio de razón, donde lo que hay es un espacio de ocupar con falsos mitos. También es cierto que en el ámbito de la alimentación yo creo que se ha evolucionado mucho en nuestro país. Durante los últimos años la industria alimentaria ha tomado unas posiciones muy responsables con las autoridades de sanidad y tal, y yo creo que y con los ciudadanos, unas decisiones muy serias en cuanto a publicidad, comunicación, etcétera, etcétera, códigos de regulación pactados con el Ministerio, PAOS, NAOS, estrategias de información. Nosotros mismos estamos promoviendo todo el tema de los hábitos de vida saludables como asociación, evidentemente, pero esa función pedagógica no quiere ir más allá que el respeto a la libertad del consumidor para tomar sus decisiones y elecciones. Vamos a hacer una pausa, porque para tener azúcar también es importante que se cultive la remolacha y, como saben, Castilla y León es una potencia mundial. Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida. Seguimos en esta noche dulce analizando la importancia del azúcar en la salud y en la economía de Castilla y León. Ayer mismo, en la Conferencia Sectorial de Agricultura, conocíamos más detalles de las ayudas que recibirá el cultivo de la remolacha, casi 17 millones de euros que a bote pronto parecen insuficientes. Primer balance, Juan Luis Rivero, de este dinero que es inferior al que se recibía hasta el momento y que no sé si de qué modo se va a tener que compensar para que todos estén contentos. Sí, como Carlos ha comentado antes, para alcanzar la rentabilidad mínima que el cultivador necesita y también ese equilibrio que necesitamos las industrias en función del precio del azúcar, nosotros aspiramos a más ayudas para alcanzar esta competitividad que necesitamos. Ahora, por parte del Ministerio, ha llegado hemos sabido ayer las ayudas acopladas y nos queda una segunda vía de ayudas, que son los planes de desarrollo rural, donde las comunidades autónomas pueden desarrollar planes, pueden presentar los planes a
a Bruselas, que se lo aprueben, y ahí tendríamos otra vía que creemos que es esencial para alcanzar ese equilibrio de competitividad que venimos buscando, porque al final el futuro que se nos presenta, sobre todo a partir de 2017, donde ya no tendremos cuotas, es un producto que viaja por Europa y entonces el entorno cada vez va a ser más competitivo. La forma de vencer esa competitividad tiene que ser vía crecimiento. O sea, en Castilla y León se tienen que alcanzar los volúmenes de remolacha que había hace no muchos años, antes de la OCM anterior, porque esto nos ayudará a nosotros a tener un volumen, una masa crítica, que es lo que necesitamos para que las fábricas alcancen esa competitividad. Luego hablaremos de qué va a pasar en el 2017, porque es una auténtica incógnita. Brevemente, Carlos, ¿es suficiente lo que se ha conseguido ayer, a expensas también de esperar de qué va a pasar con los fondos de desarrollo rural, en el que se pueda a lo mejor ganar algo más de dinero? El margen, yo creo que todo el mundo lo conocía, nos hemos quedado un poquito por debajo de lo que hubiera sido el deseo del sector, llegar a ese máximo que nos permitía Europa. Sí que es cierto que hay un antes y un después. La posición del Ministerio yo creo que ha sido una posición clara y de apuesta por el cultivo. Como decía antes, se tiene que refrendar por la Consejería, por la Junta de Castilla y León, porque afortunadamente esta nueva PAC nos abre la vía del desarrollo rural. Esto va a suponer el esfuerzo de todos los sectores implicados, de la Administración central, de la Administración autonómica y de las industrias que aquí estamos. Y seguro que lo vamos a hacer porque creemos en el cultivo remolachero, necesitamos el cultivo remolachero. Y desde el punto de vista de la distribución de cultivos de Castilla y León, los cultivos en regadío y la remolacha en regadío es una pieza clave, tecnificada, que permite además una rotación esencial y que también favorece una de las nuevas líneas que ha introducido esta nueva PAC de el greening, el verdeo de nuestras explotaciones. Esa rotación no podemos permitirnos el lujo de perderla, pero la situación es preocupante porque se están perdiendo agricultores, se están perdiendo hectáreas y estamos luchando contra un fantasma, que es un fantasma que tiene que ver con la posibilidad de siembra. Antes de continuar, vamos a ver de forma muy breve cuál es, en un informe, la situación del cultivo de la remolacha aquí en Castilla y León. Aquí se obtiene el azúcar, pero no se fabrica en estas factorías. La encargada de hacerlo es la remolacha, de ella se extrae. Por tanto, el origen está aquí en el campo. 8.000 agricultores de Castilla y León se dedican al cultivo de esta raíz. La superficie ha disminuido en los últimos años, 4.500 hectáreas menos en la campaña que ahora termina. Pero hay muchas voces que defienden este cultivo. Salvo en raras circunstancias de gente que se ha visto abandonada, normalmente gente que tiene unos costes de regadío excesivamente elevados o unas aguas demasiado profundas y con el coste energético no les resulta rentable, entendemos que sí que sigue siendo mínimamente rentable o suficientemente rentable para seguir cultivándolo. Sigue siendo rentable y además el agricultor que siembra remolacha tiene una garantía. Que no es un precio que tenga fluctuaciones de mercado como otro tipo de cultivos, es un precio que se conoce y que además está sujeto a un contrato, lo cual ofrece una garantía. Muy pocos sectores y muy pocos otros cultivos pueden hablar de un precio garantizado y un precio estable, por lo menos desde que antes empieza la siembra hasta que se recoge, hasta que se cosecha. Es además un cultivo resistente y seguro y aporta muchos beneficios al campo. Un aporte fundamental en la rotación y es necesario para partir esa continuidad de monocultivo y efectivamente, una vez acabado el cultivo de la remolacha, las tierras, debido a esos aportes externos que el cultivo de la remolacha necesita, están más enriquecidas. Las empresas azucareras dan empleo directo a 1.300 personas en Castilla y León. Tanto Acor como Azucarera generan una importante actividad económica en el medio rural. Y ambas no han dejado de invertir en los últimos años en sus plantas. Difusores nuevos que van a aumentar el rendimiento y un ahorro energético para la cooperativa de cara al 2017. Estamos realizando inversiones importantes en nuestras fábricas y también queremos hacer una inversión importante en el medio rural. En la pasada campaña, entre las dos, se obtuvieron casi 500.000 toneladas de azúcar. Son más de 12 kilos de azúcar para cada español. El futuro del sector está acompañado ahora de la incertidumbre.
El Ministerio de Agricultura destinará casi 17 millones de euros de la PAC al sector a través de las ayudas acopladas. Lo importante es conseguir que el agricultor cubra al menos los elevados costes del regadío. El remolachero español, frente al remolachero comunitario de Centro Europa, tiene que asumir los costes de riego que no tienen estos otros remolacheros. Esto más o menos se puede situar en torno entre 8 o 9, dependiendo del tipo de riego. En 2017 desaparecen las cuotas y las empresas no tendrán un tope de producción. El adiós a las cuotas es también un adiós a las restricciones. Podemos seguir creciendo, no hay limitaciones, podemos aumentar nuestro mercado, podemos crecer a nivel de superficie, pero también podemos crecer a nivel de clientes. El cultivo de la remolacha es muy sacrificado. Por eso, ante los cambios que se avecinan, lo importante es que el número de remolacheros no descienda y veamos esta actividad en las azucareras de Castilla y León. Bueno, pues esa es la gran pregunta. ¿Cómo vamos a lograr que los agricultores que se dedican al cultivo de la remolacha no abandonen este cultivo? Juan Luis. Bueno, yo creo que el agricultor se da cuenta que ahora se ha terminado una OCM de Bruselas y que empieza una nueva etapa. El agricultor puede sentir la amenaza del abandono de las cuotas, de la desaparición de las cuotas, pero nosotros estamos trabajando muy integrados con ellos, porque esto es un problema de sector, no es un problema de cultivadores y un problema de industria, porque somos todos dependientes, los unos y los otros no podemos vivir. Entonces estamos trabajando conjuntamente en busca de ese equilibrio y de otras muchas mejoras que todavía podemos realizar en el campo. Porque no hay que olvidar que el hecho de haber llegado a ser los mejores del mundo no es una casualidad, es a base de muchas horas de trabajo. Nosotros estábamos trabajando para que las cuotas duraran hasta el 2020. Nos han acortado ahora el periodo. Pues lo que tenemos que hacer es ir más rápido en esas mejoras, nada más. Si nosotros ya teníamos un plan para el 2020, que ahora lo estamos acelerando. Lo estamos acelerando en nuestras fábricas porque sabemos que tenemos que reducir costes y estamos invirtiendo sobre todo en reducción de coste energético y sabemos que tenemos que seguir mejorando y seguir aumentando los rendimientos en el campo. Porque todavía se puede subir más la productividad. Se puede subir más, hay otras mejoras que hacer. Piense usted que estamos dejando, por ejemplo, coronas en el campo. Y la corona es sacarosa, es azúcar, y las estamos dejando ahí. Estamos trabajando para que la corona venga también a la fábrica. Estamos transportando tierras, que encarece, el agricultor paga el transporte de la tierra y nosotros pagamos para volver a sacar la tierra de nuestras fábricas. Es una mejora evidente que tenemos que limpiar la remolacha en origen porque todos vamos a ahorrar. Entonces nosotros tenemos un plan ahora, el plan 2020 que hablábamos antes, donde vamos a invertir también en el campo para conseguir todas esas mejoras que ayudan al sector. ¿Vamos a lograr frenar que el agricultor siga con este cultivo? Vamos a ver, toda la tecnificación que ha tenido el sector durante estos años evidentemente ha hecho que las producciones del remolachero castellano-leonés estén muy por encima de las medias del resto de los agricultores europeos. Es cierto que tenemos un diferencial importante que supone el aporte de riego. Ese mismo aporte de riego nos permite también mantener unos estándares de productividad muy altos. ¿Cómo se consigue frenar esta caída de superficie? Con rentabilidad del cultivo, no nos engañemos. Igual que nosotros en la industria estamos sufriendo los incrementos año tras año de los costes energéticos, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por ser más competitivos. En el campo, el incremento energético supone un hándicap que invita al agricultor pues a ese menos atractivo por el cultivo. Sin embargo, hay que decir que la remolacha es un cultivo necesario para la rotación, estable en la producción, conocido en el precio, con una rentabilidad garantizada, sobre todo si se salva ese mínimo de los 40 euros por tonelada, con lo cual es necesario apoyar más este cultivo con ayudas acopladas, y además que ha permitido la tecnificación no solo del cultivo en sí, sino de toda la rotación del agricultor. Da una estabilidad en los ingresos, ese contrato que nosotros estamos extendiendo no solo a remolacha. Desde Acor estamos desarrollando rotación y es lo que queremos vender porque es lo que tenemos que hacer como agricultores tecnificados y como la estructura más lógica y con menor riesgo de todas las que podemos desarrollar. Y dentro de esa rotación, para nosotros la remolacha sigue siendo el pilar básico.
Imagino que... No, estando de acuerdo 100% con lo que ha dicho Carlos, también quería añadir que el cultivador le estamos transmitiendo y estamos haciendo planes conjuntamente con ellos en que tenemos la oportunidad de crecer, que esto es un sector que es atractivo como sector para el cultivador y para la industria, que además conocemos que y me lo hemos comentado aquí antes también, que uno de los principales inconvenientes de la remolacha dentro de esa rotación es que es un producto incómodo, y sabemos y estamos trabajando para intentar paliar esa incomodidad, que es un factor muy relevante actualmente. Me imagino que desde la Asociación de Bebidas Refrescantes mirarán de reojo qué es lo que sucede con la PAC y con todo esto, porque son dos clientes de ustedes. ¿Puede provocar una subida de precios, una bajada que les afectará? No miramos de reojo, miramos muy directamente. Además, la asociación ha tenido la voluntad de ampliarse, tener una base amplia para problemas que no son comunes. Por ejemplo, el problema de los ingredientes. Y por suerte, yo creo que para todos, tanto Azucarera como Acor son socios de la asociación. Porque cuando alguien se dedica a denostar un sector o un producto, o cuando hay que ensalzar ese sector o producto, ahí estamos todos con unos intereses comunes. Como bien sabes, la ventaja de poder ver la situación de un mercado desde fuera, desde la óptica de comprador, también da muchas posibilidades. Mira, yo recuerdo perfectamente cuando la actual Organización Común de Mercados reduce la capacidad de producción de nuestro país frente a una realidad de consumo que más que doblaba la capacidad de producción. Durante este tiempo y este régimen de cuotas, como muy bien se ha dicho, se ha hecho un esfuerzo, en vez de un esfuerzo de retirada, como otros países han podido plantear, un esfuerzo de dinamización del cultivo, de optimización del cultivo y de las plantas industriales. Por tanto, se estaba preparado para llegar al 2020, en este caso forzando al 2017, en una situación de libre competencia, con un sector preparado. ¿Preparado para qué? Para que si no disminuye el consumo y la cuota de consumo del mercado local, en este caso, cierto que todos los mercados son muy globales, que todo está muy internacionalizado, pero como España, como Alemania, como cualquier país, pierda sus oportunidades, su capacidad de producción local, tanto de producto primario, en este producto que es un producto industrial, como capacidad industrial, estará al albur de los vaivenes de los mercados. Y no quiere decir que cuanto más liberalizados estén los mercados, mejor puedas comprar, sino que se lo pregunten a los del café o a los del algodón. Si España pierde la oportunidad, y el Duero especialmente, un poco en el sur, pero muy especialmente Castilla y León, pierde, y buenas zonas que hay todavía en La Rioja y en Álava, de producción de remolacha, y las plantas industriales españolas dejasen de producir siendo competitivas, el consumidor español tendría un problema de inestabilidad a la hora de poder tener sistemas de aprovisionamiento seguros, fiables, en cuanto a calidad, en cuanto a permanencia en el suministro, y una serie de acuerdos absolutamente en competencia, donde, insisto, los mercados internacionales sí que están interrelacionados, pero el perder la oportunidad de tener una producción propia en casa, además de las ventajas, por supuesto, de mantenimiento del territorio, generación de empleo, mantenimiento de industrias, es una ventaja también para los consumidores. Es que además perderíamos una garantía de suministro que es vital para toda la industria agroalimentaria, que da estabilidad al consumidor, a la industria y, por ende, al precio del producto final, que antes se conocía y se estructuraba y ahora se ha perdido esa referencia. Y otra cosa que se está olvidando a nivel genérico, el eje de consumo del azúcar se está trasladando a Asia. Ahora los países asiáticos pagan, y muy bien, el producto, haciendo referencia a esos consumos que analizábamos antes. Si el consumo medio del azúcar en Europa está en torno a los 35, algo más de 35 kilos por habitante y año en azúcar bruto, en China, está ligeramente por encima de los 11. ¿Qué quiere decir eso? La mayor demanda de China, el potencial económico de China, va a hacer que la atracción del mercado global del azúcar que existe, y Europa evidentemente es un foco bien claro de eso, se va a ir para allá. Las tensiones comerciales que vamos a tener en el 2018 para ganar esa posición de ese azúcar que vamos a necesitar o que van a necesitar, va a hacer que si perdemos esta oportunidad, hemos perdido una oportunidad de oro.
Ahora hay que aguantar. Dentro de las cosas que explicamos mal es que la política agraria común o esos euros por tonelada de los que estabais hablando de apoyo no es eso, es agricultura subvencionada, ineficiente. Al contrario, es una garantía para los consumidores. ¿Me vas a permitir un dato? La política agraria común es una garantía para los consumidores europeos. Es cierto, y solo un dato. Se estaba hablando de que aquí el apoyo para la remolacha, desde el punto de vista del Ministerio, supone algo menos de 17 millones de euros. Pongo un caso, que es el que conozco bien, que es el caso de Acor. Acor el año pasado, la relación de pagos al fisco, para que se me entienda claramente, está por encima de los 12 millones de euros, solo nosotros. Si a eso añadimos la actividad de la otra empresa, de British, si añadimos la actividad de todas las empresas relacionadas, los 7 millones que pagamos a proveedores, es ridícula la cantidad que se está jugando para la actividad que está generando. Nos tenemos que ir. Un mensaje breve, Juan Luis, para los cultivadores, que algunos todavía no han sacado la remolacha porque con los problemas de las lluvias no la han sacado, pero que estén pensando en sembrar para la próxima campaña. Pues ahora, la campaña 14-15 es vital para nosotros, porque venimos de una campaña con una climatología horrible y necesitamos recuperar cultivo. La campaña 14-15 pienso que tiene un precio que garantiza la rentabilidad del cultivador y esperamos ver un crecimiento. Y además, como esta OCM se pone y estas ayudas anunciadas y las que todavía debemos conocer de la Junta de Castilla y León, entramos en un nuevo periodo, entraremos en la 15-16 en un nuevo periodo, con una base sólida de agricultores que son los que estarán integrados con nosotros en ese futuro tan prometedor que vemos para la remolacha en Castilla y León. 20 segundos para... Que la remolacha es necesaria, que tiene futuro, que cuentan con el apoyo de su cooperativa, que hemos hecho los esfuerzos económicos máximos para mantener el cultivo, que estamos dispuestos a pasar este periplo difícil que tenemos que aguantar entre todos para seguir teniendo la puerta abierta a un cultivo tan interesante, tan necesario, diría yo, obligado en nuestra rotación, en una zona donde las posibilidades son mínimas desde el punto de vista agrícola. Y ya para los otros invitados, ya el mensaje a lo mejor más en cuanto al consumo del azúcar, para no demonizarlo, para ponerlo en la realidad. Pues que con información y en libertad los consumidores pueden elegir los momentos adecuados de consumo y que nadie les amargue la vida. Y recordar que nuestro país no tiene un consumo excesivo de azúcar como muchos otros, es decir, que seguir consumiéndolo con moderación, que es como lo hacemos en nuestro país, es fundamental. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Yo creo que hemos aprendido mucho y sobre el tema de la remolacha, sobre el cultivo, va a haber tiempo para hablar durante los próximos meses. Estaremos pendientes del remate de esta campaña y de cómo viene la siembra, a ver si podemos mantener la cuota que sin duda es muy importante para Castilla y León. Nosotros nos vamos, volvemos ya el próximo miércoles. Hasta entonces, descansen, pasen una buena semana.